su inteligencia. Ya de niña, cuando otras niñas jugaban con muñecas, ella desmontaba viejos ordenadores en el garaje de su padre. Sus padres pensaban que su afición era una bonita moda, hasta que un día construyó su propio receptor de radio con piezas encontradas en un desguace. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que su hija era especial. Ruby ingresó sin dificultad en la Universidad de Bloomington. La esbelta muchacha de pelo castaño y ojos grises inteligentes se ganó rápidamente el respeto de los profesores del Departamento de Ingeniería. No solo era capaz, sino que pensaba con originalidad y veía soluciones donde otros se quedaban perplejos. El día que Ruby conoció a Jasper, estaba trabajando en un proyecto de un procesador de bajo consumo en un laboratorio de la universidad. Un joven alto, de pelo rubio oscuro y andar seguro, no le llamó la atención de inmediato. Se quedó en la puerta y la observó con curiosidad. Impresionante, dijo cuando Ruby por fin levantó la vista. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que pasa aquí. Eso es porque a la mayoría de la gente no le interesa nada más que su propio reflejo en el espejo, rebatió ella, volviendo a los esquemas. Jasper se echó a reír. Jasper Huxley, Departamento de Economía, le tendió la mano. Estoy haciendo mi tesis sobre la comercialización de la tecnología verde. Ruby le estrechó la mano de mala gana. Ruby Nightingale, Ingeniería. Lo sé, sonrió Jasper. El profesor Elliot dice que eres la alumna más prometedora de los últimos 10 años. Ella tarareó, pero una calidez se derramó en su interior. El reconocimiento siempre había sido importante para ella. Y el reconocimiento de un joven carismático como Jasper era doblemente gratificante. Su relación se había desarrollado rápidamente. Jasper irrumpió literalmente en la vida de Ruby. Brillante, ambicioso, con una fe ilimitada en el éxito. Podía pasarse horas hablando del futuro de la tecnología verde, de los miles de millones de dólares que se invertirán en este campo, de cómo cambiará el mundo. Y Ruby, acostumbrada a vivir entre fórmulas y planos, sintió por primera vez que su trabajo estaba conectado con el mundo real. Tus diseños podrían cambiar la industria, dijo Jasper mirando sus dibujos, pero sin la estrategia adecuada, solo serán ideas bonitas. No me dedico a los negocios, replicó Ruby. Me interesa el aspecto tecnológico. Por eso tenemos que unir fuerzas. Jasper le cogió las manos. Arthrakon, tú eres el cerebro, yo las conexiones y la estrategia. Juntos podemos crear algo grande. Se casaron en el tercer año de carrera de Jasper. La boda fue modesta. Unos pocos amigos, los padres de Ruby y el tío de Jasper, el único pariente con el que mantenía el contacto. ¿Sabes por qué elegí el apellido Huxley para nosotros?, preguntó Jasper después de la ceremonia. Ruby negó con la cabeza. Aldous Huxley escribió sobre un futuro cambiado por la tecnología. Es simbólico, ¿no crees? En aquel momento, a Ruby le gustó la idea. Formar parte de algo más grande. Crear el futuro juntos. Econova nació del proyecto de graduación de Ruby. Un procesador de nueva generación de bajo consumo para dispositivos electrónicos. A Jasper le fascinó la idea de comercializarlo. Imagínate, todos los electrodomésticos con un consumo energético mínimo. ¡Es una revolución!, exclamó mientras paseaba por su pequeño piso. Ya he hablado con varios inversores potenciales. Pero el prototipo aún está en bruto, objetó Ruby. Necesitamos más pruebas. Confía en mí, se acercó Jasper y le rodeó los hombros con el brazo. He pensado en todo, y Ruby lo creyó. Después de todo, Jasper siempre había tenido un don para la persuasión. Tenía un don para convertir conceptos técnicos complejos en presentaciones accesibles que entusiasmaran a los inversores. Durante el primer año de existencia de Econova, trabajaron en un garaje que alquilaron en las afueras de Bloomington. Ruby perfeccionó el prototipo mientras Jasper se reunía con posibles socios e inversores. Cuando llegó la primera inversión, $100,000 del Green Technology Fund, lo celebraron con una botella de champán en el tejado de su nueva oficina. Por nosotros, Jasper levantó su copa, por el futuro de Econova, por una tecnología que cambiará el mundo, sonrió Ruby. En aquel momento no se había dado cuenta de que Jasper utilizaba cada vez más el yo en lugar del nosotros cuando hablaba de la empresa. El éxito llegó antes de lo que esperaban. El prototipo de Ruby era tan eficaz que los principales fabricantes de electrónica hacían cola para obtener una licencia. Econova se expandió, contratando nuevos empleados y abriendo laboratorios de investigación.
Fue entonces cuando Ruby empezó a notar un cambio en Jasper. El ambicioso estudiante de posgrado se había convertido en un calculador hombre de negocios, para quien el resultado era más importante que los medios para conseguirlo. ¿Por qué despediste a Ted? Preguntó una tarde cuando Jasper volvió a casa de una reunión. No cumplía nuestras normas, se encogió de hombros Jasper, aflojándose la corbata. Era el mejor ingeniero del equipo. Ruby estaba indignada, y estaba trabajando en mejorar el sistema de refrigeración que ahora vamos a comprar a nuestros socios asiáticos. Más barato y más eficiente. Pero estamos perdiendo el control de la tecnología. Ruby, suspiró Jasper con una expresión que ella empezaba a odiar. Eres una ingeniera brillante, pero en los negocios hay que tomar decisiones difíciles. Confía en mí. Aquella noche tuvieron su primera discusión seria. Ruby acusó a su marido de traicionar los ideales de la empresa por afán de lucro. Jasper replicó que sin beneficios no hay empresa, por perfecta que sea la tecnología. Al tercer año de existencia de Econova, el reparto de papeles estaba claro. Jasper era la cara pública de la empresa, mientras que Ruby permanecía en la sombra, investigando y desarrollando. Las revistas de negocios calificaban a Jasper de prodigio de la tecnología verde e innovador del año, mientras que a Ruby la mencionaban de pasada como directora técnica y esposa del fundador. ¿Has visto ese artículo? Me preguntó Ruby una mañana, mostrándome una revista en la que Jasper aparecía en portada bajo el titular El hombre que cambió el futuro de la electrónica. Son unas relaciones públicas estupendas, ¿verdad? Sonrió ajustándose los gemelos. Atraerá a nuevos inversores. El artículo no mencionaba que yo desarrollé la tecnología. Ruby, la gente quiere un héroe, la cara de la empresa. No les interesan los detalles técnicos. Jasper se acercó y la besó en la frente. Los dos sabemos que no habría ocurrido sin ti, pero ambos sabían también que eso no era cierto. Cada día Jasper creía más en su propia leyenda. Realmente comenzó a pensar en sí mismo como un genio que había creado una tecnología revolucionaria. En las reuniones con los inversores, hablaba con fluidez de términos técnicos que antes le costaba recordar y se refería a los conceptos de Ruby como si fueran sus propias ideas. Cuando Econova se trasladó a su nueva sede, un moderno edificio de cristal y ecológico en el centro de Bloomington, Ruby encontró su despacho situado en un ala alejada, lejos del centro de toma de decisiones. El despacho de Jasper, en cambio, ocupaba toda la última planta, con ventanas panorámicas y vistas a la ciudad. Necesitas tranquilidad para trabajar, explicó Jasper, y necesito estar disponible para los socios y la prensa. Ruby aceptó esta explicación, como había aceptado tantas cosas en los últimos años. Se dedicó a trabajar en la nueva generación de tecnología de ahorro energético, intentando no darse cuenta de que Jasper tomaba decisiones sin contar con ella. El punto de inflexión llegó cuando Ruby presentó a la junta directiva el concepto de un sistema energético totalmente autónomo para una casa inteligente. Es un gran avance, explicó, mostrando los cálculos. El sistema utiliza una combinación de energía solar, energía cinética procedente del movimiento de los ocupantes e incluso calor de la cocina. Todo ello se almacena y redistribuye con un desperdicio mínimo. Los directores parecían impresionados. Incluso Jasper, sentado a la cabecera de la mesa, asintió pensativo. Es un concepto interesante, dijo al fin, pero no estoy seguro de que el mercado esté preparado para un cambio tan radical. Sugiero que aparquemos este proyecto y nos concentremos en mejorar la tecnología existente. Pero eso es exactamente lo que esperan los consumidores, objetó Ruby. Independencia energética total. Ruby, la interrumpió Jasper en el tono condescendiente que utilizaba cada vez con más frecuencia. Somos una empresa, no un laboratorio de investigación. Necesitamos productos que podamos vender hoy, no conceptos para el futuro. Después de aquella reunión, Ruby permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando los planos del sistema autónomo. Recordó sus primeras conversaciones con Jasper, su entusiasmo por sus ideas, su convicción de que juntos cambiarían el mundo. ¿Dónde se había metido todo aquello? ¿O nunca había sucedido y era solo cálculo, un deseo de utilizar la mente de ella para su propio éxito? Aquella noche, cuando Ruby volvió a casa, encontró a Jasper con su portátil en el despacho. Estaba tan absorto que no se había percatado de su presencia.
En la pantalla había una presentación con el logotipo de Econova y el titular: Sistema energético autónomo para el hogar inteligente. Tecnología revolucionaria de Jasper Huxley. Ruby se quedó paralizada en la puerta, incapaz de creer lo que veía. Jasper no solo había rechazado su proyecto, sino que se lo había apropiado, le había cambiado el nombre y se disponía a presentarlo como un diseño propio. En ese momento se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado había desaparecido, o quizás nunca había existido. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó inesperadamente tranquila. Jasper dio un respingo y cerró de golpe el portátil. Ruby, no te he oído entrar, menos pregunté. ¿Qué haces con mi proyecto? Ella se acercó. Con el proyecto que hoy has llamado poco realista y prematuro. Mira, Jasper se puso en pie, adoptando un aire conciliador. Acabo de revisarlo y me he dado cuenta de que, con algunas modificaciones, la idea podría funcionar. Estos son negocios, Ruby. A veces hay que actuar rápido. ¿Y apropiarse de ideas ajenas? Nuestra empresa, corrigió. Econova somos los dos, ¿no? Ruby le miró fijamente, intentando ver al Jasper del que se había enamorado años atrás. Pero delante de ella había un hombre completamente distinto, engreído, calculador, dispuesto a todo para triunfar. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dijo finalmente. ¿Realmente crees que tienes derecho a hacer esto? ¿Que mis ideas, mi trabajo, mi inteligencia te pertenecen por alguna ley no escrita? No seas dramático, gruñó Jasper. Solo hago lo mejor para la empresa. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Y alguien tiene que crear la tecnología sin la cual no tendrías nada, replicó Ruby. Sin la cual no serías más que uno de los miles de licenciados en economía con más ambición que capacidad. El rostro de Jasper se contorsionó de rabia, pero enseguida se recompuso. No voy a discutir contigo cuando estás en este estado, recogió su chaqueta. Hablaremos cuando te hayas calmado. Ruby oyó cerrarse la puerta principal. Se hundió en la silla de Jasper y abrió su portátil. La presentación estaba allí. Todo su trabajo, rebautizado y reempaquetado bajo la marca de Jasper Huxley, innovador y visionario. En ese momento, algo se rompió dentro de Ruby. Años de sumisión, compromiso y concesiones se convirtieron en fría determinación. Ya no sería cómplice de su humillación. Reclamaría lo que era suyo por derecho. Sus ideas, su reconocimiento y su empresa. Y si para ello tenía que burlar a Jasper, lo haría. Ruby aún no sabía exactamente cómo llevaría a cabo su plan, pero sí sabía que dejaría de ser la sombra de su marido. Econova había nacido de su mente y era hora de recordárselo al mundo, y sobre todo a Jasper Huxley. Había pasado una semana desde el incidente de la presentación. Ruby y Jasper habían establecido tácitamente una fría tregua. En casa apenas se hablaban. En el trabajo mantenían una fachada profesional. Ruby pasaba la mayor parte del tiempo en su laboratorio, mientras que Jasper volaba por todo el país para asistir a reuniones, cuyos detalles no creía necesario comentar con su mujer. El viernes, Ruby se quedó hasta tarde en el laboratorio. Los últimos empleados hacía tiempo que se habían marchado, dejando tras de sí un silencio solo roto por el zumbido de los servidores y los aparatos de aire acondicionado. A Ruby le encantaba ese momento. Sin distracciones, solo ella y su trabajo. Cuando por fin se dispuso a marcharse, descubrió que se había dejado las llaves del coche en el despacho de Jasper. Su marido estaba en Chicago para asistir a una conferencia, así que Ruby no dudó en utilizar su llave maestra para entrar en su Sancta Sanctorum. El despacho de Jasper parecía inmaculado. Un escritorio perfectamente ordenado, una silla de cuero y paredes colgadas con premios y fotos de personas influyentes. Ruby encontró rápidamente sus llaves en la mesita, pero cuando estaba a punto de salir, se dio cuenta de que Jasper se había dejado el portátil enchufado al proyector. Se acercó. La pantalla estaba en modo de suspensión, pero el ordenador estaba encendido. Probablemente tenía prisa y se olvidó de apagarlo, pensó Ruby. Sus dedos se congelaron un momento sobre el teclado. Era una invasión de la intimidad, pero ¿no hacía a Jasper lo mismo con sus ideas? Ruby tocó las teclas y la pantalla cobró vida. El correo electrónico de Jasper se abrió ante ella. Normalmente nunca leería la correspondencia de otra persona, pero sus ojos captaron el asunto del último correo. Oferta de compra de Econova.
Condiciones finales. A Ruby le dio un vuelco el corazón. Abrió el correo. Jasper, las condiciones se ajustan a Global Tech. Estamos listos para cerrar el trato de 200 millones, tal y como se discutió. Nuestro departamento jurídico tendrá todo el papeleo listo a finales de mes. Por supuesto, mantendremos tu puesto de director general con responsabilidades ampliadas. En cuanto al departamento de investigación, como acordamos, lo reorganizaremos según tus recomendaciones. Ruby sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Jasper estaba vendiendo la empresa, su empresa, sin su conocimiento. Y a juzgar por las palabras reorganizar el departamento de investigación, su futuro en Econova estaba en entredicho. Oyó los correos anteriores de la cadena. Las negociaciones habían durado meses. Jasper había estado preparando metódicamente la venta, convenciendo paralelamente a la Junta de que era la única forma de ampliar la tecnología. En una carta escribió, Ruby es una ingeniera brillante, pero su visión se limita al aspecto técnico. No entiende la realidad del mercado. Por eso prefiero mantenerla al margen de los detalles hasta que se cierre el trato. Ruby cerró el correo y se hundió lentamente en la silla de Jasper. La traición era tan evidente que ni siquiera le provocó rabia, solo una fría y punzante toma de conciencia. Jasper no solo la estaba relegando a las sombras, sino que la estaba apartando por completo del futuro de Econova. Respiró hondo varias veces. El pánico no serviría de nada. Necesitaba un plan. Ruby abrió su navegador y empezó a buscar información sobre Global Tech, un conglomerado tecnológico con una reputación cuestionable en cuanto a normas medioambientales. Una empresa que compraba nuevas empresas prometedoras, les exprimía el jugo y luego se deshacía de los fundadores. Es imposible que Jasper no lo sepa, pensó Ruby, así que no le importaba la tecnología en la que ella había trabajado durante años. Solo le interesaba el dinero y el poder. Ruby copió todas las cartas en su pendrive. Las pruebas podrían ser útiles. Después reinició el portátil y salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado. De camino a casa, reflexionó sobre sus opciones. Podía intentar convencer al consejo de administración de que la venta había sido un error. Pero Jasper tenía a la mayoría de su lado. Podría acudir a los tribunales. ¿Pero con qué argumentos? Legalmente, Jasper tenía derecho a negociar la venta. Podría marcharse, llevándose sus ideas, pero su mejor trabajo ya pertenecía a Econova. Ruby necesitaba consejo. No solo un consejo, necesitaba un aliado. A la mañana siguiente telefoneó a Hazel Pembroke. Se habían conocido en la universidad, donde Hazel estudiaba finanzas y derecho mercantil. A diferencia de muchas de las amigas de Ruby, que se habían distanciado tras su matrimonio con Jasper, Hazel siempre se mantenía en contacto, aunque se veían poco, ya que su trabajo como asesora financiera le obligaba a viajar constantemente. Ruby Huxley. ¡Qué sorpresa! La voz de Hazel sonaba cálida y sincera. ¿A qué debo este honor un sábado por la mañana? Hazel, necesito tu ayuda. Ruby no se anduvo por las ramas. Se trata de Econova y Jasper. ¿Tienes tiempo para reunirte? La pausa al otro lado de la línea fue breve. Para ti, siempre. Este fin de semana estoy en Bloomington. Bluebird Cafe en una hora. Perfecto. El Bluebird Cafe era un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, lo bastante alejado de la oficina de Econova como para no cruzarse con los compañeros. Hazel ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, una mujer menuda de pelo corto pelirrojo y penetrantes ojos verdes. A pesar del día libre, iba vestida con un elegante traje pantalón. No has cambiado nada, sonrió Ruby, abrazando a su amiga. Y tú pareces cansada. Hazel la miró detenidamente. ¿Qué te pasa? Mientras tomaban una taza de café, Ruby lo contó todo. Cómo Jasper la fue empujando poco a poco a las sombras. Cómo se apropió de sus ideas y, por último, el plan para vender la empresa. Hazel escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Siempre pensé que eras demasiado buena para él, dijo cuando Ruby hubo terminado. Pero nunca me entrometí. Fue tu elección. Fui una ingenua, suspiró Ruby. Creía que éramos socios. Muchas mujeres inteligentes caen en eso. Se encogió de hombros Hazel. La cuestión es, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Ruby con sinceridad. No puedo impedir legalmente la venta, aunque pudiera demostrar que Jasper estaba negociando a mis espaldas.
Eso no anularía la decisión del consejo. ¿Y si compras la empresa tú misma?, sugirió Hazel de repente. Ruby se rió. ¿Con qué dinero? Tengo ahorros, pero 200 millones está un poco fuera de mi alcance. No los tienes, convino Hazel, pero la corporación podría tenerlo. ¿Qué corporación? La que vamos a crear. Hazel sacó una tableta de su bolso y abrió una especie de presentación. Llevo 3 años trabajando con Meridian Investment Group. Nos especializamos en rescatar empresas de adquisiciones hostiles. A veces eso significa encontrar un caballero blanco, un inversor amigo. A veces significa idear una compleja estructura financiera que permita a los fundadores conservar el control. Ruby escuchó con creciente interés. ¿Y crees que puedes ayudarme a mantener el control de Econova? Creo que puedo ayudarte a arrebatarle el control a Jasper, corrigió Hazel. Pero para ello necesitaremos tu nueva tecnología, de la que me hablaste, el sistema de energía autónomo. Aún no se ha patentado, y no debería. Hazel se inclinó más cerca. Escúchame con atención. Crearemos una nueva empresa, digamos Inversiones Phoenix. Tú serás el beneficiario secreto a través de una red de cuentas en el extranjero. Phoenix hará entonces una oferta para comprar Econova en mejores condiciones que Global Tech. Jasper nunca estará de acuerdo en vender a una empresa desconocida. Lo hará si le ofrecemos más, sonrió Hazel. Y ofreceremos más porque tendremos una moneda de cambio, tu nueva tecnología, que Global Tech no conoce. Pero yo no tengo tanto dinero. No lo tienes, repitió Hazel. Pero puedo organizar un fondo de inversión, gente que invertirá dinero bajo la promesa de obtener ingresos de tu nueva tecnología. Una vez cerrado el trato, patentaremos el sistema y empezaremos a conceder licencias. Los inversores recibirán su parte y tú tendrás el control de la empresa. Ruby se recostó en su silla, reflexionando sobre el plan. Era arriesgado, al borde de la legalidad, pero factible. ¿Y si Jasper se entera de que estoy detrás de Inversiones Phoenix? No lo hará, dijo Hazel con seguridad. Crearemos una estructura de propiedad tan compleja que tardaremos un mes y un equipo de auditores en llegar al fondo del asunto. Y para entonces el trato estará cerrado. Ruby miró a su amiga con renovado respeto. Detrás del dulce exterior de Hazel se escondía la aguda mente de una estratega financiera. ¿Por qué quieres ayudarme? Hazel dio un sorbo a su café antes de contestar. En primer lugar, eres mi amiga. En segundo lugar, detesto que las mujeres con talento sean dejadas de lado por las ambiciones de hombres mediocres. Y en tercer lugar, sonrió, esta va a ser una operación infernal. Los 15 días siguientes fueron un torbellino de reuniones, documentos y negociaciones secretas. Hazel le presentó a sus colegas de Meridian. Orson Belloc, un abogado de rostro imperturbable y conocimientos enciclopédicos de derecho mercantil, y Quentin Ray, un especialista en fusiones y adquisiciones con fama de genio de las finanzas. La estructura será así, explicó Orson, disponiendo diagramas sobre la mesa de la sala de conferencias del Meridian. Phoenix Investments está registrada en las Islas Caimán. Su fundador es un fideicomiso con sede en Liechtenstein. El beneficiario del fideicomiso es una fundación gestionada por una empresa de Singapur. Y solo esa empresa está conectada con el holding en el que tú, Ruby, eres accionista minoritario. Suena complicado, dijo Ruby. Esa es la cuestión, asintió Orson. Cada nivel es una defensa adicional. Jasper podría empezar a indagar, pero llevaría tiempo. ¿Y la financiación?, preguntó Ruby. Hazel hablaba de un fondo de inversión. Ya está formado, intervino Quentin. Capitalistas de riesgo especializados en tecnología verde. Les hemos presentado el concepto de tu sistema autónomo sin revelarles los detalles técnicos. Están impresionados. Pero el sistema aún no está listo para la producción, dijo Ruby preocupada. Puedo terminar el prototipo, pero antes de la comercialización... Ahora mismo no necesitamos comercializarlo, la tranquilizó Hazel. Necesitamos potencial. Los inversores invierten en el futuro. Y creen en ti, Ruby. Mientras Ruby trabajaba en la construcción de la estructura financiera, se dedicó a completar el prototipo del sistema de energía autónomo. Pasaba 16 horas al día en el laboratorio, ignorando las miradas de sorpresa de sus compañeros y las preguntas ocasionales de Jasper sobre su retraso. Nuevo proyecto, respondió evasiva. Nada especial. Jasper, ocupado preparando la venta, mostró poco interés. Estaba seguro de que su plan era perfecto
y no se dio cuenta de que Ruby discutía menos y estaba más de acuerdo. Su ego lo interpretó más como una señal de su derrota que como un disimulo. Una tarde, mientras Ruby estaba en Meridian para otra reunión, Jasper llamó. ¿Dónde estás? Había irritación en su voz. Creía que esta noche íbamos a cenar con los Benson. Ruby se quedó helada. Se había olvidado por completo de la cena mensual con sus vecinos. Lo siento, me he retrasado en el trabajo, mintió. He empezado un experimento que no puedo interrumpir. ¿El trabajo es más importante que las obligaciones sociales? La voz de Jasper era de reproche. Benson es un hombre poderoso en el ayuntamiento. Necesitamos su apoyo para ampliar la fábrica. La fábrica que vas a vender, pensó Ruby, pero dijo en voz alta. Diles que les pido disculpas. La próxima vez no faltaré. La próxima vez, repitió Jasper y apagó el teléfono. Ruby dejó el teléfono sobre la mesa. Hazel, sentada frente a ella, enarcó una ceja interrogante. ¿Algún problema? Nada grave, Ruby negó con la cabeza. Jasper solo se pregunta por mi repentina adicción al trabajo. ¿Sospecha algo? No, sonrió Ruby con amargura. Está demasiado ocupado vendiendo la empresa y demasiado seguro de que no sé nada. Bien, asintió Hazel. Entonces volvamos a nuestro plan. Orson preparó una oferta de Phoenix Investments. 220 millones. Seguridad laboral para todos los empleados. Inversión adicional en el departamento de investigación. Y ninguna garantía para Jasper, añadió Ruby. Exacto, sonrió Hazel. Le ofrecemos un paracaídas dorado, pero ningún puesto directivo en la nueva estructura. Puede rechazarlo. El Consejo de Administración no puede, objetó Orson. Su deber es actuar en interés de los accionistas. Y nuestra oferta es objetivamente mejor. Además, añadió con una leve sonrisa, podemos hacer que la oferta de Global Tech resulte repentinamente menos atractiva. ¿Cómo? Global Tech tiene unos cuantos esqueletos en su armario. Orson se encogió de hombros. Violaciones medioambientales en fábricas de Asia, demandas de antiguos empleados. Si esta información llega a la prensa justo antes de las votaciones de la Junta, Ruby negó con la cabeza. No, no vamos a utilizar métodos sucios. Nuestra propuesta tiene que ser mejor por sus méritos, no por el sabotaje de la competencia. Hazel y Orson intercambiaron miradas. Lo que tú digas, asintió Hazel. El juego limpio es el juego limpio. Es aún más interesante. La última etapa del plan consistía en abrir cuentas bancarias y preparar la infraestructura financiera. Ruby firmó docenas de documentos, la mayoría en idiomas que desconocía. No te preocupes, le aseguró Quentin cuando ella se mostró preocupada. Todo es perfectamente legal, solo que su estructura es complicada. No quiero infringir la ley, insistió Ruby. Y no lo harás, dijo Hazel con firmeza. Actuamos dentro del marco legal. Sí, utilizamos sus peculiaridades y lagunas, pero no traspasamos los límites. Phoenix Investments es una empresa real con inversores reales. El hecho de ser beneficiario a través de una estructura compleja no convierte la transacción en ilegal. Los preparativos duraron 3 semanas, una más de lo previsto. En ese tiempo, Ruby había ultimado el prototipo del sistema autónomo y preparado toda la documentación. Ahora disponía de tecnología lista para ser patentada, un activo clave que convertiría a Phoenix Investments en un negocio viable tras la adquisición de Econova. Estamos listos, anunció Hazel en la reunión final. Phoenix existe oficialmente. El dinero está en las cuentas. Se ha preparado la oferta de compra. La enviaremos al Consejo de Administración de Econova mañana por la mañana. Ruby respiró hondo. Ahora todo dependía de la reacción de la Junta y de Jasper. ¿Y si Jasper lo descubría? ¿Y si descubría quién estaba detrás del Fénix? Hazel le puso una mano en el hombro. Entonces actuaremos sobre la situación. Pero confía en mi experiencia. La gente como Jasper solo ve lo que quiere ver. Espera un ataque por el frente, y nosotros entraremos por la retaguardia. Al día siguiente, Ruby llegó a la oficina como de costumbre. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro todo era tensión. Hoy el Consejo de Administración iba a recibir una propuesta de Phoenix Investments. Hoy empezaba el juego de verdad. No vio a Jasper hasta el mediodía, y cuando por fin apareció en su laboratorio, su rostro era tan sombrío como una nube. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Alguna empresa había hecho una oferta para comprar Econova en mejores condiciones que Global Tech.
Ruby puso cara de sorpresa. ¿Eso es malo? Si las condiciones son mejores. Lo malo es que sea una empresa desconocida, explotó Jasper. Dash, Phoenix Investments. Nadie ha oído hablar de ellos, y además, no me garantizan un puesto en la dirección. Ruby fingió compasión. Pero el consejo debería aceptar la mejor oferta, ¿no? Claro que sí. Jasper golpeó la mesa con el puño. Pero aún no me he rendido. Voy a averiguar quién está detrás de esto. Y si se trata de una maniobra de Global Tech, se van a arrepentir. Se marchó dando un portazo. Ruby exhaló lentamente y sacó su teléfono. La primera fase ha terminado. Le envió un mensaje a Hazel. Está furioso, pero no sospecha de mí. La respuesta llegó al instante. Genial. Ahora prepárate para la fase 2. La junta directiva ha solicitado una reunión con los representantes de Phoenix. La reunión es en 3 días. Ruby sabía que lo más difícil estaba por venir. No solo tenía que mantener en secreto su relación con Phoenix, sino que tenía que preparar el terreno para el acto final del drama, el momento en que Jasper descubriría a quién le había vendido realmente la empresa. Las últimas 3 semanas han sido las más estresantes de la vida de Ruby. Las negociaciones con el Consejo de Administración, las interminables llamadas de Hazel, la necesidad de mantener una apariencia de trabajo normal en el laboratorio, todo ello la agotaba física y emocionalmente. Pero lo peor estaba en casa, donde tenía que fingir que no sabía nada de lo que pasaba. Jasper apenas aparecía por casa estos días. Dormía en hoteles, tenía reuniones interminables, volaba de ida y vuelta a Nueva York. Cuando regresaba, estaba irritable y absorto en conversaciones telefónicas. Ruby le observaba con una mezcla de amargura y satisfacción, mientras su marido luchaba por mantener el control de la empresa, sin saber que la principal amenaza procedía de su propia esposa. El día en que el Consejo de Administración debía tomar su decisión final, Ruby se quedó en casa a propósito. Llamó a la oficina para decir que no se encontraba bien. A nadie le sorprendió. Todos estaban demasiado ocupados con la votación. Pasó la mañana en su despacho, nerviosa, mirando el teléfono cada pocos minutos. Hazel prometió comunicar los resultados de la votación de inmediato. Finalmente, a las 11:37, llegó el mensaje. El Consejo ha votado a favor de la venta de Phoenix Investments. 7 votos contra 2. Jasper está furioso. Ruby se reclinó en la silla y sintió que la invadía una oleada de emociones. Alivio, triunfo y una extraña desolación. Había ganado, pero la victoria no había hecho más que empezar. Ahora venía la parte más difícil, la reunión con Jasper, cuando él se enteraría de la verdad. Hazel se aseguró de que los documentos de la venta estuvieran preparados de forma especial. La primera página incluía el nombre de Phoenix Investments como comprador, pero solo un apéndice especial, la página 34, mostraba en letra pequeña la estructura de propiedad del holding, incluido el nombre de la beneficiaria final, Ruby Huxley. Jasper, en su prisa por cerrar el trato, probablemente no llegaría a esa página de inmediato. Pero cuando lo hizo, Ruby se estremeció al oír el ruido de un coche que se detenía. Se acercó a la ventana y vio a Jasper saliendo de su Lexus negro. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba agitado, con movimientos rápidos y bruscos. En las manos llevaba una carpeta con papeles. Papeles de ventas, supuso Ruby. Caminó despacio hasta el salón, intentando calmar su acelerado corazón. Era todo o nada. Ahora se decidiría si su plan era brillante o desastrosamente ingenuo. La puerta se abrió y Jasper entró. Tenía un aspecto extraño, furioso y triunfante a la vez. Tenía la corbata torcida y los ojos le brillaban febrilmente. «Querida, ya estás en casa», exclamó con fingida sorpresa. «¡Qué suerte! Tengo noticias para ti». Ruby lo miró en silencio, manteniendo una expresión neutra. «¿No vas a preguntar de qué se trata?» Jasper tiró la carpeta sobre la mesita y se acercó a la barra. Se sirvió un whisky sin ofrecérselo a Ruby. «¿Qué noticias tienes, Jasper?», preguntó con voz tranquila. Él se volvió y una sonrisa cruel apareció en su rostro. «La empresa ha sido vendida, querida. Econova ya no es nuestra. O mejor dicho», hizo una pausa saboreando el momento, «ya no es tuya». Ruby se mostró sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «He vendido la empresa. O mejor dicho, el Consejo de Administración votó a favor de venderla». Jasper dio un sorbo a su whisky. Phoenix Investments,
un nuevo grupo inversor. Ofrecieron 20 millones más que Global Tech. ¿Y eso es? Bueno, Ruby intentó hablar con cuidado. Jasper se rió, pero no había alegría en su risa. Para los accionistas, sí. Para mí, no. Phoenix no me ofreció un puesto directivo, solo una compensación monetaria. Dio otro sorbo. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte? Que eres tú. Ahora no eres nadie, Ruby. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Jasper se acercó a ella con los ojos entrecerrados. Lo sé todo, Ruby. Sé que has estado preparando nuevas tecnologías. ¿Creías que no lo sabía? Tengo ojos y oídos en todas partes. El sistema de energía autónomo en el que has estado trabajando en secreto. Lo sabía todo. Ruby sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Realmente conocía sus planes? Pero eso ya no importa, continuó Jasper sin darse cuenta de su reacción. Porque todos tus diseños pertenecen a Econova, y Econova pertenece ahora a Phoenix. Has perdido todo por lo que has trabajado. ¿Y sabes qué es lo más encantador? Se inclinó más cerca. Están planeando una reorganización completa del Departamento de Investigación. Adivina quién será la primera en la lista de despidos. Ruby suspiró convulsivamente. Jasper pensó que tenía miedo de perder su trabajo, sin darse cuenta de que la situación era totalmente opuesta. ¿Me vas a despedirme?, preguntó ella con voz temblorosa, tratando de mantener su ilusión. Yo no, cariño. Los nuevos propietarios, sonrió Jasper. Podría hablar bien de ti, claro, pero ¿por qué? Es hora de seguir adelante. Ahora tengo dinero para empezar un nuevo negocio, sin ti. Ruby lo miró fijamente, tratando de ver en este hombre al Jasper que una vez había amado. No había ni rastro de aquel carismático estudiante de posgrado que hablaba de cómo cambiarían el mundo juntos. Frente a ella había un hombre egoísta y mezquino que se deleitaba con la desgracia ajena. Ni siquiera has leído los papeles de la venta, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Jasper frunció el ceño. ¿Qué? Los papeles, repitió Ruby señalando la carpeta. ¿Los has leído? ¿Todos? Claro que los leí, vaciló. Quiero decir que he repasado los puntos principales. El resto es trabajo de abogados. Ya veo, asintió Ruby. ¿Y no preguntaste quién estaba detrás de Inversiones Fénix? Los ojos de Jasper brillaron de preocupación. ¿Qué más da? Es un fondo de inversión. Docenas de ellos. No preguntaste, dijo Ruby. Estabas tan ocupado celebrando mi hundimiento que no te molestaste en comprobar a quién le vendías la empresa. Jasper la miró en silencio y su sonrisa de suficiencia fue desapareciendo poco a poco. Yo que tú lo comprobaría, dijo Ruby, dirigiéndose a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Jasper bruscamente. Voy a trabajar. Tengo una reunión con los nuevos propietarios de Econova. Se volvió hacia la puerta. Por cierto, puedes echar un vistazo a la página 34 del acuerdo. Hay muchas cosas interesantes sobre la estructura de propiedad de Phoenix. Ruby salió de la casa sintiendo que le temblaban las rodillas. Llegó a su coche y se puso al volante, pero no arrancó el motor. Necesitaba ver el momento en que Jasper se diera cuenta. A través del cristal vio cómo Jasper volvía a la carpeta y empezaba a hojear frenéticamente las páginas. Cuando llegó al lugar correcto, Jasper notó el cambio en su rostro. Primero desconcierto, luego sorpresa y después rabia. Jasper salió corriendo de la casa con los documentos en la mano. ¡Tú!, gritó acercándose al coche de Ruby. «Estás detrás de Inversiones Phoenix». Ruby bajó la ventanilla y miró a su marido con calma. «Bienvenido al mundo real de los negocios, Jasper. A veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿recuerdas?». El rostro de Jasper se contorsionó de ira. «Eso es imposible. No podrías. No tienes tanto dinero». «No lo tengo», asintió Ruby. «Pero los inversores que creen en mi tecnología sí. A diferencia de ti, se dan cuenta del verdadero valor de mi tecnología. Voy a impugnar este acuerdo». Jasper agitó los papeles. «Esto es un fraude. Ha ocultado información». «En absoluto», Ruby sacudió la cabeza. «Toda la información sobre el beneficiario final está en los documentos. El hecho de que no te hayas molestado en leerlos es tu problema, no el mío». «No puedes dirigir la empresa», Jasper casi gritaba. «No tienes experiencia, no tienes contactos, no entiendes el mercado». «Yo tengo todo eso», dijo Ruby con calma. «Pero nunca te diste cuenta.
Estabas demasiado ocupado apropiándote de mis ideas y empujándome a las sombras. Jasper la miró incrédulo. ¿Lo planeaste desde el principio? ¿Desde el principio? No, respondió Ruby con sinceridad. Empecé a planearlo cuando descubrí que ibas a vender la empresa a mis espaldas. La empresa que construimos juntos, pero que tú creías que era solo tuya. Arrancó el motor. Ahora llego tarde a una reunión. Mi empresa. Jasper palideció al comprender el significado de lo que había ocurrido. ¿Vas? ¿Vas a despedirme? Hoy no, respondió Ruby. Primero tenemos que discutir las condiciones de tu participación continuada en Econova. Si te interesa, claro. Se marchó, dejando a Jasper de pie en la entrada con los papeles en la mano y la cara de asombro. De camino a la oficina, Ruby llamó a Hazel. Lo sabe. ¿Cómo se ha tomado la noticia? La voz de Hazel sonaba tensa. Exactamente como esperábamos, contestó Ruby. Primero negación, luego ira. Amenazó con impugnar el acuerdo. Amenazas vacías, resopló Hazel. No tiene motivos. Todo lo hace la ley. Lo sé, suspiró Ruby. Pero esto es solo el principio. No se rendirá tan fácilmente. Estamos preparados, dijo Hazel con confianza. Orson ha preparado todos los documentos legales. Quentin controla los flujos financieros. Phoenix posee oficialmente Econova. Y tú, Phoenix. Jasper puede rabiar todo lo que quiera, pero los hechos siguen siendo los hechos. ¿Y ahora qué? Preguntó Ruby, deteniéndose en un semáforo. ¿Y ahora qué? Entras en el edificio de la empresa como nuevo propietario y haces una declaración a los empleados. Ya hemos preparado un borrador. Y luego empiezas a reconstruir lo que Jasper destruyó. Ruby sonrió. Se imaginó entrando en una sala de conferencias llena de caras sorprendidas. ¿Cómo anunciaría una nueva dirección para Econova? ¿Cómo devolvería a la empresa su misión original? Crear tecnología que realmente marcara la diferencia en el mundo, no solo un beneficio. Cuando llegó al edificio de Econova, Hazel ya la esperaba en el aparcamiento, acompañada de Orson y Quentin. ¿Preparada?, preguntó Hazel cuando Ruby salió del coche. Todo lo preparada que voy a estar nunca, asintió Ruby. Los cuatro se dirigieron a la entrada. El guardia saludó a Ruby como de costumbre, sin darse cuenta del cambio. El vestíbulo estaba silencioso. La mayoría de los empleados ya sabían lo de la venta de la empresa, pero no la identidad del nuevo propietario. Señorita Huxley, se les acercó el secretario de Jasper, un joven llamado Graham. El señor Huxley me ha pedido que le diga que la reunión se ha trasladado a la gran sala de conferencias. Ya está allí con la junta directiva. Ruby intercambió miradas de sorpresa con Hazel. ¿Cómo había llegado Jasper antes que ella? Gracias, Graham, dijo ella. Vamos a entrar. De camino a la sala de conferencias, Hazel dijo en voz baja. Esto no va según lo planeado. ¿Qué está tramando? No lo sé, admitió Ruby. Pero no me sorprendería que intentara darle la vuelta a la situación. Ese es su estilo. No puede cancelar el trato, señaló Orson. Los papeles están firmados. El dinero se ha transferido. Técnicamente no, asintió Ruby. Pero puede intentar convencer al Consejo de Administración de que no estoy capacitado para dirigir la empresa. Se dirigieron a la puerta de la sala de conferencias. Ruby respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas. Fuera lo que fuese lo que Jasper se traía entre manos, estaba preparada. Después de todo, ella siempre iba un paso por delante de él, solo que él no lo veía. Damas y caballeros, se oyó la voz de Jasper detrás de la puerta. Los he convocado para discutir una situación sin precedentes. Ruby abrió las puertas y entró en la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Jasper estaba de pie ante la mesa principal, con el rostro enrojecido por la tensión. A su alrededor estaban sentados los miembros de la junta, con expresiones confusas en los rostros. Ruby, Jasper sonrió tenso. Estábamos hablando de ti. Seguro que sí. Ruby se adelantó, y Hazel, Orson y Quentin la siguieron. Permítanme presentarles a Hazel Pembroke, directora financiera de Inversiones Phoenix. Orson Belloc, consejero general. Quentin Ray, director de operaciones. Los miembros de la junta miraron a su alrededor. Muchos de ellos claramente no entendían lo que estaba pasando. El señor Huxley acaba de darnos información inusual, dijo con cautela Edward Baker, presidente de la junta, que usted está de algún modo detrás de la empresa que adquirió Econova. No de alguna manera, corrigió Ruby. Soy el beneficiario final de Phoenix Investments
A través de una estructura de holding. Esa información figura en los documentos de venta que todos ustedes firmaron. En la página 34, en la letra pequeña, exclamó Jasper. Esto es manipulación. Es una práctica comercial habitual, objetó Orson con calma. La información está totalmente revelada y de acuerdo con la ley. Pero el propósito de tal revelación es obvio. Ocultar al verdadero propietario hasta el último momento, insistió Jasper. ¿Cómo me ocultaste las negociaciones de venta?, replicó Ruby. Se hizo un silencio incómodo. Los miembros de la junta parecían incómodos. Muchos de ellos conocían los planes secretos de Jasper. Caballeros, el hecho sigue ahí, intervino Hazel. El trato está hecho. El dinero ha sido transferido. Econova es ahora propiedad de Phoenix Investments y por lo tanto, en efecto, de Ruby Huxley. No estamos aquí para discutir eso, sino para discutir el futuro de la empresa. El futuro, Jasper sonrió, bajo la dirección de un ingeniero sin experiencia en gestión, bajo la dirección del creador de la tecnología que hizo de Econova un éxito, le corrigió Ruby. Y para tu información, obtuve mi máster hace 2 años, a distancia, en mi tiempo libre, cuando no estaba creando tecnología. Jasper la miró fijamente, sin darse cuenta. Si me lo permites, Ruby se volvió hacia la pizarra, ignorando a Jasper. Me gustaría presentar mi plan de desarrollo de Econova para los próximos 5 años. Sacó una tableta de su bolso y la conectó al proyector. En la pantalla apareció una presentación con el nuevo logotipo de Econova, más moderno pero reconocible. Econova siempre ha sido una empresa comprometida con marcar la diferencia en el mundo a través de una tecnología innovadora, comenzó Ruby. Está en el núcleo de nuestro ADN. Por desgracia, en los últimos años, a veces nos hemos desviado de ese camino en aras de los beneficios a corto plazo. Miró a Jasper, que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión pétrea en el rostro. Mi objetivo es devolver a Econova a sus raíces. Innovación, responsabilidad medioambiental, pensamiento a largo plazo. El primer paso es implantar la nueva tecnología de sistemas energéticos sin conexión a la red en la que he estado trabajando los últimos meses. Ruby pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba un esquema del sistema. Se trata de una solución revolucionaria que reducirá el consumo de energía en un 60% en comparación con los sistemas actuales. Empezaremos por implantarlo en nuestro propio edificio y luego ofreceremos la tecnología al mercado. Los miembros del consejo parecían interesados. Incluso los que inicialmente se habían alineado con Jasper no pudieron evitar reconocer el potencial de la tecnología presentada. El segundo paso es reorganizar el departamento de investigación, continuó Ruby, pasando a la siguiente diapositiva. Pero no de la forma que Jasper había planeado. No vamos a reducir la plantilla, sino a ampliarla contratando a los mejores especialistas. Siguió hablando, y con cada diapositiva crecía en la sala la sensación de que asistían al nacimiento de una nueva era de Econova. Incluso Jasper, a pesar de toda su rabia, no pudo evitar ver que el plan de Ruby era meditado y con visión de futuro. Cuando terminó la presentación, se hizo el silencio en la sala. Entonces Edward Baker tosió. Una visión impresionante, señorita Huxley. Pero permítame preguntarle, ¿qué papel cree que desempeñará el señor Huxley en la nueva estructura de la empresa? Todos los ojos se volvieron hacia Ruby. Ella miró a Jasper, que estaba tenso, esperando una respuesta. Eso depende de Jasper, dijo por fin. Su experiencia en marketing y relaciones públicas es inestimable. Si está dispuesto a trabajar en equipo y no en solitario, estaré encantada de tenerlo al mando. Jasper parpadeó, claramente sin esperar semejante oferta. ¿Estás sugiriendo que me quede después de todo lo que ha pasado? Sugiero que ambos recordemos dónde empezamos, respondió Ruby. Dijiste que juntos podríamos cambiar el mundo. Todavía es posible, Jasper, pero en igualdad de condiciones. Algo indefinible brilló en los ojos de Jasper. Una mezcla de ira, sorpresa y tal vez respeto. Tengo que pensármelo, dijo por fin. Por supuesto, asintió Ruby. Tienes hasta mañana. Jasper asintió, lanzó una última mirada al consejo de administración y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras él, Ruby sintió que la tensión que había estado conteniendo empezaba a liberarse. Bueno,
dijo Edward Baker. Supongo que todos tendremos que acostumbrarnos a la nueva realidad. Señorita Huxley, el Consejo de Administración la reconoce oficialmente como la nueva propietaria de Econova y está dispuesto a trabajar con usted para hacer realidad su visión. Ruby sonrió. Gracias, señor Baker. Le aseguro que este es el comienzo de un nuevo capítulo para Econova. Un capítulo en el que volveremos a nuestras raíces y crearemos tecnologías que realmente cambiarán el mundo. Cuando los miembros del consejo empezaron a dispersarse, Hazel se acercó a Ruby y le preguntó en voz baja: ¿De verdad vas a sugerir que Jasper se quede? Ruby miró pensativa hacia la puerta tras la que había desaparecido su marido. Si acepta las nuevas reglas del juego, sí. Jasper es un brillante vendedor y negociador. Eso es innegable. ¿Y si no lo hace? Hazel enarcó una ceja con escepticismo. Entonces seguiremos sin él, se encogió de hombros Ruby. Es mi decisión, no la suya. Y esa es la diferencia. Hazel sonrió y le dio una palmada en el hombro a su amiga. Bienvenida al gran juego, señorita Huxley. Parece que va a destacar en él. A la mañana siguiente, Ruby se despertó con el ruido de un portazo. Bajó las escaleras y encontró a Jasper recogiendo papeles. «Oh, estás despierta», sonrió. «No te preocupes, me iré pronto. Solo me llevo mis cosas». «No has pasado la noche», dijo Ruby. «¿Y eso qué importa?», le espetó Jasper. «Después de lo que has hecho, ¿de verdad esperas que nos comportemos como un matrimonio normal?». Ruby suspiró y fue a la cocina a preparar café. Jasper la siguió sin dejar de hablar. «Llevo toda la noche pensando en tu proposición». Su voz resumaba sarcasmo. «Quedarme en la empresa en igualdad de condiciones». «Qué generoso». «La oferta era sincera», replicó Ruby con calma. «¿Sincera? ¿Después de actuar a mis espaldas? ¿Montar una empresa fantasma? ¿Defraudar al consejo de administración? ¿Robarme todo lo que había construido durante años? ¿Todo lo que habías construido?». Ruby permaneció notablemente calmada. «Econova se basa en mi tecnología. Yo los construí, yo diseñé los procesadores, yo ideé los algoritmos. Todo lo que hiciste fue apropiarte de mis ideas y relegarme a las sombras. Sin mí, tus ideas se habrían quedado en el laboratorio». ¿Quién encontró a los inversores? ¿Quién creó la marca, la estrategia de marketing, las relaciones con los socios? Por eso te pedí que te quedaras. Tus habilidades son buenas para la empresa. Pero no te engañes. Econova puede prosperar sin ti. Jasper la miró con incredulidad. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? ¿Que puedes dirigir una empresa que factura millones? Eres ingeniera, Ruby, no empresaria. He aprendido mucho observándote, replicó ella, incluyendo lo que no se debe hacer. Te vas a arrepentir de esto. No dejaré que te lleves mi empresa tan fácilmente, nuestra compañía. Y técnicamente, no me la llevé, la compré, a través de Inversiones Phoenix, pero aún así, voy a impugnar el acuerdo, dijo Jasper. Mis abogados ya están trabajando en una demanda. ¿Con qué fundamento? Fraude. Ocultaste que eras beneficiario de Phoenix. Eso es un conflicto de intereses. La información estaba en los documentos, me recordó Ruby. Que no te molestaras en leer la letra pequeña no invalida el trato. Veremos qué dice el tribunal. Jasper cogió su maletín. No creas que se ha acabado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y una cosa más. He quedado con Richard Bain hoy a mediodía. Ruby se estremeció. Bain era el director de Global Tech, la empresa que en un principio había planeado comprar Econova. ¿Por qué? Tenemos muchos intereses en común. Jasper esbozó una sonrisa desagradable. Como deshacernos de ti, por ejemplo. Con esas palabras, salió dando un sonoro portazo. Ruby se hundió en su silla. Richard Bain era un aliado peligroso. Un despiadado hombre de negocios de dudosa reputación, famoso por utilizar cualquier método para salirse con la suya. Llamó a Hazel. «Necesito una reunión con Orson, inmediatamente». Una hora más tarde, Ruby estaba sentada en el despacho de Orson Belloc. Después de relatar su conversación con Jasper, observó atentamente la reacción del abogado. Orson permanecía imperturbable, limitándose a tomar notas en su cuaderno. Entonces, Jasper amenaza con impugnar el acuerdo y se reúne con Wayne. Empecemos por el primer problema. El trato es legalmente impecable. Tu estatus de beneficiario fue revelado en los documentos. Un tribunal nunca reconocería eso como fraude. En el peor de los casos,
una falta de transparencia. Pero eso no es razón para deshacer el trato. ¿Y si Jasper encuentra un juez amigo?, preguntó Ruby. También nos prepararemos para eso. Pero el mayor problema es Wayne. Global Tech ha perdido dinero porque el trato se ha ido al traste. No estarán contentos. ¿Crees que pueden hacer algo al respecto? No directamente, pero en alianza con Jasper podrían causar problemas. Difundir rumores sobre la inestabilidad de Econova para asustar a clientes e inversores. ¿Qué sugieres? Tenemos que adelantarnos a ellos. Prepararé un comunicado de prensa sobre el cambio de propiedad y la nueva estrategia de desarrollo. Haremos hincapié en tu contribución a la tecnología de la empresa. También informaremos a las cuentas clave para disipar los temores. ¿Qué pasa con la demanda de Jasper? Prepararé una contrademanda. Acúsale de incumplimiento del deber fiduciario en la negociación con Global Tech. ¿Tienes pruebas de que planeaba despedirte? Correos electrónicos. Guardé copias. Oh, bien. Nos da ventaja. Jasper no querrá que esos detalles se hagan públicos. Fue entonces cuando Hazel entró. Siento llegar tarde. El tráfico. ¿Qué me he perdido? Orson resumió la situación. Así que Jasper está haciendo equipo con Wayne. Hazel frunció el ceño. Eso no es bueno. Wayne tiene contactos en la SEC. Podría iniciar una investigación. ¿Con qué fundamento? El trato está limpio. Técnicamente sí, pero incluso la insinuación de una investigación podría asustar a los inversores. Eso es con lo que Jasper y Vane están contando. No para ganar en los tribunales, sino para crear un alboroto que socave la credibilidad de Econova. Ruby escuchó con preocupación. Ella era ingeniera, no luchadora en las guerras corporativas. Pero no había marcha atrás. Jasper se había preparado para luchar. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que neutralizar a Vane, dijo Hazel. Hacer que la alianza con Jasper no le resulte rentable. Tengo una idea, dijo Orson. Global Tech ha solicitado una subvención del gobierno para tecnología limpia. Si saliera a la luz información sobre sus pasadas violaciones de la normativa medioambiental. No, dijo Ruby con firmeza. Nada de trucos sucios. Vamos a luchar limpiamente. La honestidad es un lujo en la guerra corporativa, observó Hazel. Puede ser, pero no voy a rebajarme al nivel de Jasper. Ganaremos porque nuestra tecnología es mejor, nuestra estrategia es más prometedora y nuestros métodos son más limpios. Si tenemos que jugar sucio para ganar, no merece la pena luchar. Hazel y Orson intercambiaron miradas de duda, pero no discutieron. Bien, entonces concentrémonos en reforzar vuestra posición en Econova y prepararnos para los ataques legales de Jasper. Los días siguientes se convirtieron en un flujo constante de reuniones para Ruby. Se trasladó a un hotel, no quería encontrarse con Jasper. Él tampoco estaba en casa. Se rumoreaba que se alojaba en el Ritz-Carlton a expensas de Global Tech. Como Orson había predicho, Jasper presentó una demanda para invalidar el acuerdo. Aparecieron artículos en la prensa económica cuestionando la capacidad de Ruby para dirigir la empresa. Una fuente cercana a la dirección de Econova expresó su preocupación porque el nuevo propietario pudiera llevar a la empresa al colapso. Leyó Hazel. Jasper actúa rápido, suspiró Ruby. Siempre ha sabido manipular a la prensa. Podríamos hacer una refutación, contar su versión de la historia. ¿Y convertirlo en una guerra pública? No, la mejor respuesta son los resultados. Aceleremos el lanzamiento de la nueva red eléctrica. Cuando los inversores vean el potencial, se olvidarán de los chismes. Sin embargo, Jasper no se limitó a la prensa y las demandas. Pronto, los principales clientes de Econova empezaron a cancelar reuniones y a retrasar decisiones sobre renovaciones de contratos. Les llama personalmente, explica Quentin. Les convence de que la empresa es inestable y de que corren un riesgo si siguen cooperando. Es despreciable, dijo Ruby indignada. Está perjudicando a la empresa que creó. Ya no es su empresa, señaló Orson. Está intentando recuperar el control, o al menos vengarse. Tenemos que tomar represalias, dijo ella, pero no con sus métodos. Ruby ideó un plan. Reuniones cara a cara con los clientes. Lanzamiento acelerado de productos. Una jornada de puertas abiertas para la prensa. Ambicioso, dijo Quentin, pero factible. ¿Y la demanda?, preguntó Orson. Nos defenderemos según las normas, pero no dejaremos que nos distraiga de lo principal,
el desarrollo de la empresa. El plan empezó a tomar forma. Ruby llamó personalmente a los clientes más importantes y concertó reuniones. Trabajaba 16 horas al día, dividiendo su tiempo entre la gestión, el perfeccionamiento de la tecnología y la preparación del juicio. Una noche, Ruby recibió un mensaje de Jasper. Reúnete conmigo. 1 contra 1. Mañana a las 8, Bluebird. Ruby llamó a Hazel. Jasper quiere quedar. ¿Vale la pena ir? Sin abogados, yo no lo recomendaría. Podría ser una trampa. ¿Qué tipo de trampa? ¿En un café público? Graba la conversación. Oblígale a decir algo comprometedor. Jasper está desesperado por recuperar el control, y la gente desesperada es peligrosa. Iré. Ruby lo ha decidido. Pero tendré cuidado. Esa mañana llegó temprano al café y eligió una mesa en un rincón. A las 8 en punto apareció Jasper. Parecía cansado, pero mantenía su habitual confianza en sí mismo. Gracias por venir. Te escucho. Ruby no perdió el tiempo con cumplidos. Quiero proponerte un trato. Retiraré la demanda y dejaré de interferir. A cambio me vendes la participación mayoritaria en Econova. ¿Eso es todo? ¿De verdad crees que voy a aceptar eso? Estoy ofreciendo un compromiso. Mantienes tu participación en la compañía, tu puesto en la junta, tu laboratorio. Yo vuelvo a ser CEO. Ambos ganamos. ¿Qué pasa con los inversores en mi tecnología? Ellos obtienen un retorno. Solo bajo mi dirección, no bajo la tuya. Ruby sacudió la cabeza. Increíble. Después de todo lo que has hecho, las negociaciones secretas, los planes para despedirme, el vilipendio de la prensa, ¿esperas que te devuelva el control sin más? ¿Qué es lo que has hecho? Creaste una empresa fantasma, me estafaste a mí y al consejo de administración. No hice trampa. Compré la compañía legalmente. Y si alguien aquí ha engañado, has sido tú, tomando mis ideas y empujándome a las sombras durante años. ¿Así que te echas atrás? Sí, no voy a venderte la empresa, ni ahora, ni en el futuro. Entonces te arrepentirás. Tengo información que preferirías mantener oculta. ¿De qué se trata? ¿Cómo conseguiste la financiación para Phoenix? Cuentas en paraísos fiscales, estructura compleja. Todo es interesante para Hacienda. Todo es perfectamente legal. Tal vez. Pero incluso la insinuación de una investigación dañaría la reputación de Econova. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? Ruby miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel hombre entusiasta que soñaba con cambiar el mundo? ¿Chantaje, Jasper? ¿Te has rebajado a esto? Hago lo que tengo que hacer para conseguir lo que es mío. Piensa en la oferta. Tienes 3 días. Se marchó, dejando a Ruby sentada con pesados pensamientos. En la oficina, ella convocó una reunión y le contó lo sucedido. Chantaje. Orson negó con la cabeza. Me lo esperaba, pero no tan pronto. ¿Qué puede averiguar sobre el Fénix? Preguntó Ruby. Nada criminal. Actuamos legalmente. Pero si tiene contactos en Hacienda, podría iniciar una auditoría que podría llevar meses. E incluso si nos declaran inocentes, el mero hecho de que nos investiguen ahuyentará a los inversores, añadió Hazel. No cederemos al chantaje, dijo Ruby con firmeza. Pero tenemos que prepararnos para un ataque. Tengo una idea, dijo Orson. Iniciemos nosotros mismos una auditoría de inversiones Phoenix. Contrataremos a una empresa de renombre, realizaremos una auditoría y publicaremos los resultados. Así le quitaremos a Jasper el suelo de debajo de los pies. Es una gran idea, asintió Hazel. Demostrará al mercado que la nueva dirección es transparente. Lo haremos, asintió Ruby, y aceleraremos el lanzamiento del sistema de energía sin conexión a la red. Si llegamos al mercado antes de que Jasper cause daños, la situación se volverá a nuestro favor. Es arriesgado, advirtió Quentin. La tecnología aún no se ha probado del todo. Confío en ella y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Al día siguiente, Ruby anunció una auditoría voluntaria de Phoenix Investments y un lanzamiento acelerado de la nueva línea de productos. Jasper llamó por la tarde. ¿Crees que es una decisión inteligente? ¿Adelantarme con la auditoría? Creo que es un movimiento justo. No tengo nada que ocultar. Te equivocas si crees que esto es el final. Solo estoy empezando. ¿Sabes qué es lo más triste? Podríamos haber trabajado juntos. Eres un vendedor talentoso.
Pero tu orgullo y ansia de control lo arruinaron todo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Guárdate tus discursos para la prensa, dijo Jasper y desconectó. La tensión entre la pareja había alcanzado su punto álgido. Ya no hablaban directamente, solo a través de sus abogados. Jasper solicitó el divorcio, exigiendo la mitad de todos los bienes, incluida la participación de Ruby en Econova. Ella aceptó el divorcio, pero se negó a discutir la división de la empresa. El trabajo hervía en Econova. Bajo la dirección de Ruby, los ingenieros trabajaban sin descanso en el sistema de energía sin conexión a la red. Las primeras pruebas superaron las expectativas. El sistema era un 30% más eficiente de lo esperado. Cuando la prensa se enteró del éxito de las pruebas, las acciones de Econova se dispararon. Los inversores, indecisos por el conflicto entre Ruby y Jasper, renovaron su interés. Jasper no se rindió. A través de sus contactos en Global Tech, consiguió acceder a las especificaciones de uno de los proveedores de Econova e intentó demostrar que la nueva tecnología infringía patentes. Orson refutó fácilmente las acusaciones, pero los nervios estaban a flor de piel. Cada día traía nuevos retos. Jasper atacaba desde todos los flancos, utilizando sus conexiones y su conocimiento del funcionamiento interno de Econova. No se detendrá, dijo Ruby. Cada vez que resolvemos un problema, crea dos nuevos. Es una guerra de desgaste, asintió Hazel. Cuenta con que tú te rindas primero. Nunca, dijo Ruby con firmeza. No entregaré Econova a un hombre que solo piensa en el beneficio y el poder. El punto de inflexión llegó cuando Pricewaterhouse terminó su auditoría de Phoenix y presentó su informe. La conclusión fue inequívoca. La estructura de la empresa era compleja pero perfectamente legal. Se habían pagado todos los impuestos y las fuentes de financiación eran transparentes. La publicación del informe coincidió con la presentación del prototipo del sistema energético en una exposición tecnológica. La demostración fue brillante y suscitó elogiosas críticas de los expertos. Ese mismo día, las acciones de Econova se dispararon un 25% y el teléfono de Ruby no paraba de sonar con llamadas de socios potenciales. Entre ellos estaba Richard Bain, de Global Tech, que se ofrecía a colaborar en la implantación de su tecnología. La tensión entre la pareja era máxima. La batalla por Econova no había hecho más que empezar, pero Ruby sentía que la iniciativa se estaba decantando de su lado. Tras la publicación del informe de auditoría y la exitosa presentación del prototipo en la feria tecnológica, Ruby consideró que había llegado el momento de dar el siguiente paso: la reorganización de Econova. Durante todos estos años, la estructura de la empresa se había construido en torno a Jasper, reflejando su visión del negocio. Marketing y ventas en la cúspide de la jerarquía, investigación y desarrollo en algún lugar de la base, atendiendo a las ambiciones comerciales. Es hora de cambiar las cosas, le dijo Ruby a Hazel mientras discutían el nuevo organigrama en su despacho. Econova nació como una empresa tecnológica, y es la tecnología la que debe definir su futuro. Hazel miró el diagrama que Ruby había propuesto. ¿El departamento de investigación se está convirtiendo en el centro de toda la estructura? Exacto, asintió Ruby. Tres direcciones principales: procesadores de bajo consumo, sistemas autónomos de energía y una nueva división: computación cuántica para simulaciones medioambientales. Ambicioso, Hazel enarcó una ceja. Sobre todo la última. ¿Tenemos especialistas en computación cuántica? Todavía no, admitió Ruby, pero sé dónde encontrarlos. Al día siguiente se reunió con Theodore Lynch, un antiguo empleado de Econova al que Jasper había despedido hacía 3 años por no encajar en la cultura corporativa. Traducido del idioma de Jasper, esto significaba que Ted discutía demasiado con sus superiores y defendía sus ideas. Se encontraron en un pequeño café cerca de la universidad donde Ted había dado clases los últimos años. Ruby Huxley, sonrió Ted cuando ella se acercó a su mesa. He oído que ahora eres el gran jefe. Hola, Ted. Ruby estrechó su mano. Ha pasado mucho tiempo. 3 años, 2 semanas y 4 días, respondió Ted con precisión. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Se rió, demostrando que no le guardaba rencor. Ted siempre había sido así, un genio alegre, para quien la ciencia era más importante que la política de oficina. He estado siguiendo las noticias, continuó. La historia de Phoenix Investments era impresionante. Jasper debe de estar furioso.
Yo no, suspiró Ruby. Pero no estoy aquí para hablar de mi ex marido. Quiero ofrecerte un trabajo, Ted, jefe del nuevo departamento de informática cuántica. Ted la miró sorprendido. ¿En serio? Econova y la informática cuántica. He visto tus publicaciones sobre la aplicación de algoritmos cuánticos a la modelización de ecosistemas complejos, dijo Ruby. Eso es exactamente lo que necesitamos para una nueva dirección. ¿Y qué ofreces exactamente? Total libertad de investigación, el mejor equipo. Un equipo de 5 especialistas al principio, con margen de ampliación, y un salario 2 veces superior al de una universidad. Ted silbó. Suena tentador, pero ya sabes, después de que Jasper me echara... Jasper ya no está en la empresa, le interrumpió Ruby. Hecho Nova está cambiando, Ted. Quiero recuperar el espíritu innovador que había al principio. Y necesito gente que no tenga miedo de pensar a lo grande. Ted se quedó pensativo un momento, golpeando la mesa con los dedos. ¿Y Ellie Shang? Preguntó finalmente. Trabajaba en entrelazamiento cuántico en el MIT. Es la candidata perfecta para el equipo. Invítala, dijo Ruby sin vacilar. Y a cualquier otro especialista que creas necesario. Hay presupuesto. De acuerdo, extendió Ted la mano. Me apunto. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Ruby le estrechó la mano, sintiendo crecer en su interior una oleada de optimismo. El regreso de Ted a Econova fue el primer paso de una importante reorganización. Durante las 2 semanas siguientes, Ruby realizó una serie de entrevistas con posibles empleados y recuperó a varios ingenieros de talento que Jasper había despedido o relegado a papeles secundarios. Al mismo tiempo, se dedicó a actualizar la declaración de objetivos de la empresa. El nuevo eslogan de Econova, tecnología para el planeta, no solo para obtener beneficios, suscitó reacciones encontradas en el Consejo de Administración. Podría ahuyentar a los inversores, comentó Edward Baker en una reunión ordinaria. Quieren oír hablar de rentabilidad, no de salvar el planeta. Yo creo que es al revés, replicó Ruby. La nueva generación de inversores busca empresas con una firme postura medioambiental. Además, nuestra tecnología es muy rentable. Es solo que ahora somos honestos sobre para qué las construimos. El Consejo de Administración acabó por aceptar sus argumentos, sobre todo después de que las acciones de la empresa siguieran subiendo, gracias al éxito de las pruebas del sistema de energía sin conexión a la red. Jasper, sin embargo, no se daba por vencido. Tras fracasar en sus intentos de impugnar legalmente el acuerdo y empañar la reputación de Ruby, pasó a utilizar métodos más sutiles. Una mañana, Ruby recibió una llamada alarmante del jefe de seguridad de Econova. Señorita Huxley, tenemos un problema, dijo Malcolm Reed, un ex militar de mandíbula cuadrada y cara seria. Esta noche han intentado piratear nuestros servidores. ¿Tuvo éxito? Preguntó Ruby inmediatamente. No, las defensas funcionaron. Pero el intento fue profesional. Buscaban documentación sobre el sistema de alimentación sin red. Ruby frunció el ceño. ¿Tienes idea de quién estaba detrás? Malcolm vaciló. Oficialmente, no. Extraoficialmente, las direcciones IP conducen a servidores alquilados por Techno Solutions. Nunca he oído hablar de ella. Es una nueva consultora. Empezó hace 3 semanas. ¿Adivina quién está en la junta directiva? Jasper, exhaló Ruby. Bingo, asintió Malcolm. Está operando con falsos pretextos, pero el rastro está bastante claro. Refuerza las defensas, ordenó Ruby, y prepara un informe completo sobre el intento de allanamiento. Involucraremos a las fuerzas del orden si es necesario. El ataque a los servidores fue solo el principio. Pronto Ruby se enteró de que Jasper estaba intentando atraer a empleados clave de Econova a su nueva empresa, ofreciéndoles aumentos salariales sustanciales y puestos directivos. Para su sorpresa, la mayoría rechazó estas ofertas. Especialmente conmovedor fue el gesto de Lea Fong, programadora jefe, que trajo a Ruby una oferta de Techno Solutions con la siguiente nota. Pensé que deberías ver esto. Me quedo en Econova. ¿Por qué? Preguntó Ruby, realmente sorprendida. Te ofrecen un 40% más. Lea se encogió de hombros. Con Jasper yo solo era una hacedora. Me dio la oportunidad de crear algo importante. El dinero no es lo único que importa. Esta lealtad de los empleados fue un descubrimiento inesperado, pero agradable para Ruby. Siempre había intentado tratar a sus compañeros con respeto,
pero nunca pensó que le reportaría tantos beneficios en un momento difícil. Mientras tanto, el trabajo en nuevos proyectos estaba en pleno apogeo. Ted Lynch y su equipo de computación cuántica habían logrado sus primeros éxitos en la modelización de procesos medioambientales. Y el grupo de sistemas de energía autónomos había preparado una versión mejorada de un prototipo que ahora podía suministrar energía no solo a una sola casa, sino también a un pequeño complejo de oficinas. Pero el mayor avance se produjo en un área de la que Jasper ni siquiera se había percatado. Durante los 2 últimos años, Ruby había estado desarrollando en secreto una tecnología que podría cambiar por completo el futuro de la electrónica. Conductores nanocristalinos a base de carbono, un material capaz de transmitir electricidad prácticamente sin pérdidas a temperatura ambiente. Mientras que los conductores convencionales perdían hasta un 30% de energía durante la transmisión, el nuevo material reducía las pérdidas a entre un 2 y un 3%. Ruby había mantenido este desarrollo en secreto, trabajando en él en el laboratorio de su casa con solo unos pocos colegas de confianza. Ahora que Econova estaba totalmente bajo su control, era el momento de presentar la tecnología al mundo. Convocó una reunión especial con los mejores ingenieros de la empresa y representantes de los equipos de investigación. Unas 30 personas, el color de la mente científica de la empresa, estaban reunidas en la espaciosa sala de conferencias de la sede central de Econova. Señoras y señores, comenzó Ruby de pie frente a la pantalla de presentación. Lo que estoy a punto de mostrarles se ha desarrollado bajo el más estricto secreto durante los 2 últimos años. Les pido que mantengan la confidencialidad hasta que se haga el anuncio oficial. Hizo un gesto con la cabeza al asistente técnico, y las primeras diapositivas con fórmulas e imágenes microscópicas de la estructura nanocristalina aparecieron en la pantalla. Ante ustedes tienen un material que hemos bautizado como EcoCon, un conductor ecológico de nueva generación. Se basa en una estructura de carbono modificada con la adición de elementos de tierras raras en cantidades mínimas. Su propiedad clave es una resistencia ultrabaja a temperatura ambiente. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Uno de los ingenieros levantó la mano. Disculpe, señorita Huxley, pero ¿le suena eso a superconductor? No exactamente. Ruby negó con la cabeza. Los superconductores funcionan a temperaturas extremadamente bajas. EcoCon no es un superconductor en el sentido tradicional. Su resistencia no es cero, pero es tan baja que reduce al mínimo la pérdida de energía en condiciones normales. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba gráficos comparativos. Como pueden ver, los cables de cobre convencionales pierden alrededor de un 15% de energía al transmitir electricidad a una distancia de 1 kilómetro. EcoCon pierde menos del 3%. Ahora imaginemos eso a escala de la red eléctrica de toda una ciudad o un país. Ted Lynch, sentado en primera fila, silbó. Esto podría cambiar por completo la industria energética. Exacto, asintió Ruby. Y no solo la industria energética. Imagínate aparatos electrónicos con un calor mínimo. Baterías que mantengan la carga 5 veces más tiempo. Coches eléctricos con el triple de autonomía. Mientras seguía explicando las posibles aplicaciones de la tecnología, las caras de los presentes se iluminaban al darse cuenta de la magnitud del descubrimiento. EcoCom podría ser para Econova lo que el transistor fue para la electrónica. Un avance revolucionario que definiría el futuro de la industria. Pero hay un problema, continúa Ruby. La tecnología aún no está lista para la producción en serie. Tenemos que resolver una serie de problemas técnicos relacionados con el escalado de la síntesis y la estabilidad del material en distintas condiciones. Por eso os he reunido a todos aquí. Tenemos que aunar fuerzas para comercializar EcoCon lo antes posible. Se trata de un proyecto prioritario para Econova. ¿Preguntas? Hubo muchas preguntas, detalles técnicos, plazos, recursos. Ruby respondió pacientemente, demostrando un profundo conocimiento del tema. Al final de la presentación de 2 horas, nadie tenía dudas. EcoCon era un verdadero avance, y Econova, bajo la dirección de Ruby Huxley, estaba en la cúspide de una revolución tecnológica. Durante las semanas siguientes, la empresa trabajó con un entusiasmo sin precedentes.
Los distintos departamentos que con Jasper habían competido a menudo por los recursos y la atención de la dirección, trabajaban ahora juntos con un objetivo común. Ruby consiguió crear una atmósfera que recordaba a los primeros días de Econova, cuando Jasper y ella estaban empezando y creían que podían cambiar el mundo. La información sobre la nueva tecnología, a pesar de todas las precauciones, se filtró a la prensa. Al principio solo eran vagas insinuaciones en blogs especializados, luego especulaciones más concretas en publicaciones empresariales. Las acciones de Econova subieron aún más, y los analistas empezaron a hablar de la empresa como un posible unicornio de la industria tecnológica. Jasper, por supuesto, también se enteró de la Ecocon. Su reacción no se hizo esperar. Gracias a sus contactos, organizó una publicación en una respetada revista científica en la que se cuestionaba la posibilidad de ese material. Expertos del sector expresan su escepticismo sobre las propiedades que se atribuyen al nuevo material, leyó Orson Belloc el artículo en una reunión con Ruby y Hazel. Sin someterse a una revisión por pares y publicar los resultados en revistas especializadas, tales afirmaciones deben considerarse especulativas. Jasper está llegando a la parte más dolorosa, comentó Hazel. Sabe que tu reputación científica es más importante para ti que cualquier otra cosa. Ruby golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. Tiene razón en una cosa. Necesitamos conocimientos independientes, pero no podemos limitarnos a publicar los resultados y la tecnología. Primero tenemos que proteger la propiedad intelectual. Las patentes ya están en trámite, le recordó Orson, pero eso llevará tiempo. Entonces adoptemos un enfoque diferente, sugirió Ruby. Invitemos a un grupo de científicos respetados a firmar un acuerdo de confidencialidad y mostrémosles la tecnología en acción. Su credibilidad bastaría para acallar a los escépticos, incluso sin publicar los detalles técnicos. La idea funcionó a las mil maravillas. Una semana después, 5 ganadores de prestigiosos premios científicos visitaron los laboratorios de Econova y vieron Ecocon en acción con sus propios ojos. Su declaración conjunta tras la visita no dejaba lugar a dudas. La tecnología era real y revolucionaria. Jasper, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Si no podía desacreditar la tecnología, decidió atacar a la propia Ruby. Empezaron a aparecer en la prensa historias de iniciados que afirmaban que el verdadero autor de Ecocon era uno de los ingenieros de Econova y que Ruby se había apropiado de su desarrollo. Las acusaciones eran tan absurdas que Ruby ni siquiera se molestó en desmentirlas. En su lugar, todos los empleados implicados en el proyecto ofrecieron voluntariamente una declaración que atestiguaba su autoría y liderazgo. Se está desesperando, dijo Hazel mientras Ruby y ella discutían los últimos ataques de Jasper. Es una buena señal. Significa que se da cuenta de que está perdiendo. Espero que tengas razón, suspiró Ruby. Estoy cansada de esta guerra. Solo quiero concentrarme en mi trabajo en lugar de rechazar sus ataques. Creo que se acerca el final, dijo Hazel. He oído que los inversores de Techno Solutions están descontentos con la falta de resultados. Jasper les prometió tecnologías revolucionarias, pero hasta ahora lo único que ven son relaciones públicas agresivas e intentos de desacreditar a Econova. Hazel tenía razón. Unos días después, Ruby recibió un mensaje inesperado de Jasper. Tenemos que hablar, en persona. Es importante. Tras consultarlo con Orson y Hazel, Ruby accedió a la reunión, pero insistió en que tuviera lugar en la oficina de Econova, no en un lugar neutral como había sugerido Jasper. El día acordado, Jasper se presentó en la recepción de la oficina de Econova exactamente a la hora acordada. Ruby lo observó a través de las cámaras. Jasper tenía un aspecto distinto al de la última vez que se habían visto. Había desaparecido la postura chulesca, tenía la cara caída y los ojos cansados. «Hazle pasar», dijo Ruby a su secretaria. Jasper entró en el despacho y miró a su alrededor, con la expresión de un hombre que antes consideraba este lugar como suyo, pero que ahora se sentía como un extraño. «Gracias por recibirme», dijo sentándose en la silla frente al escritorio. «Te escucho». Ruby mantuvo una expresión neutra. Jasper parecía inseguro, lo cual no era en absoluto su estilo. «Ya», vaciló eligiendo las palabras. «Estoy aquí para hablar de la Ecocon». «¿En qué estás interesado exactamente?», preguntó Ruby. «¿Funciona realmente como dicen? ¿Reduce la pérdida de energía a unos pocos puntos porcentuales?». «Sí», respondió Ruby con sencillez.
La tecnología es real. Jasper sacudió la cabeza con una expresión que Ruby no supo interpretar. ¿Admiración? ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? Siempre has sido un genio, dijo en voz baja. Yo solo no entendía la escala. Ruby esperó en silencio a que continuara. Este Jasper, reconociendo sus logros, era nuevo y extraño para ella. Techno Solutions tiene problemas, continuó tras una pausa. Los inversores exigen resultados y nosotros no tenemos más que planes de marketing y grandes promesas. ¿Y has venido a pedirnos ayuda? Ruby enarcó una ceja. ¿Después de todo lo que ha pasado? No, Jasper negó con la cabeza. He venido a disculparme y a admitir mi derrota. Ahora era el turno de Ruby de sorprenderse. En todos los años que llevaban casados, nunca había oído las palabras perdón o derrota en boca de Jasper. Te subestimé, continuó. Siempre. Pensaba que tu brillantez técnica no valía nada sin mis habilidades comerciales. Pero la verdad es que, sin tus diseños, Econova nunca tendría futuro. Y yo, sonrió con amargura, yo nunca tendría una carrera. Ruby estudió su rostro con atención, tratando de determinar si era sincero o una manipulación más. ¿Por qué ahora, Jasper? ¿Qué ha cambiado? Él la miró directamente a los ojos. He visto EcoCon en acción. Uno de los científicos que invitó, el profesor Yamamoto, es un viejo conocido mío. No dio detalles técnicos, pero dijo que era el descubrimiento energético más importante de los últimos 50 años. Jasper se pasó la mano por el pelo, un gesto que Ruby recordaba bien de su época universitaria. Era lo que hacía cuando estaba muy confuso. Me di cuenta de que todo este tiempo había estado luchando no por la compañía, sino por mi orgullo. Y en el proceso solo me había hecho daño a mí misma. Las palabras de Jasper sobre admitir la derrota resonaron en la mente de Ruby durante días después de su encuentro. Había tardado en decidirse, dándose cuenta de la importancia del momento. Todo por lo que se había esforzado en los últimos meses había dado sus frutos. Había recuperado el control de la empresa, había lanzado con éxito nuevas tecnologías, había demostrado su competencia como gestora. ¿Y ahora qué? ¿Qué lugar podía ocupar Jasper en su futuro? Ruby decidió consultar a Hazel, la única persona en cuyo juicio confiaba implícitamente. No creo en su repentina iluminación, dijo Hazel rotundamente cuando quedaron para comer en un pequeño restaurante italiano, lejos de la oficina de Econova. Jasper siempre había sido un manipulador. Piensa en todas las veces que había encontrado la manera de cambiar una situación a su favor. Ruby removió su café pensativa. Yo también soy escéptica sobre lo que dijo. Pero, ¿y si realmente ha cambiado? ¿Y si ha visto el valor de mi trabajo y está dispuesto a cooperar honestamente? Hazel suspiró. La gente no cambia tan rápido, Ruby. Sobre todo la gente con un ego del tamaño del Everest. Probablemente solo esté buscando un nuevo enfoque, ya que los métodos antiguos no funcionaron. Tal vez, Ruby tardó en aceptar. Pero recuerdo a un Jasper diferente. Al principio de nuestro trabajo juntos, creía de verdad en mi tecnología, en nuestra causa común. Fue el poder y el éxito lo que distorsionó su visión. ¿Y crees que la derrota lo devolvió al punto de partida? Preguntó Hazel dubitativo. No lo sé, respondió Ruby con sinceridad, pero debo decidir qué hacer a continuación. Después de comer, Ruby no volvió a la oficina. En lugar de eso, condujo hasta el lago de las afueras de Bloomington, un lugar que Jasper y ella habían frecuentado en los primeros años de su matrimonio. Allí, sentada en un banco junto al agua, podía contemplar tranquilamente la situación sin la distracción de los problemas laborales y el ruido de la oficina. La situación en Econova era estable. Las acciones de la empresa crecían sin cesar. El prototipo de la EcoCon estaba siendo sometido a las pruebas finales antes de pasar a la producción en serie, y el equipo trabajaba con fluidez y eficacia. Objetivamente hablando, la ayuda de Jasper no era necesaria. Pero, ¿era esa razón suficiente para excluirlo por completo de la empresa que una vez habían construido juntos? Por otra parte, ¿podría volver a confiar en él después de todos sus intentos de desacreditarla y socavar su autoridad? ¿Sería capaz el equipo de Econova de aceptar a un hombre que hacía apenas unas semanas había intentado sabotear la empresa? Las preguntas se multiplicaban, las respuestas no llegaban.
Pero al atardecer, mirando el sol poniente que se reflejaba en el lago, Ruby se dio cuenta de que tenía que darle a Jasper la oportunidad de explicarse. No por el bien de él, sino por el suyo propio, para cerrar de una vez por todas aquel capítulo. A la mañana siguiente llamó a Jasper y concertó una cita en su antigua casa. El lugar había sido elegido por una razón: un territorio neutral lleno de recuerdos para ambos, donde podrían hablar con sinceridad, sin convenciones de oficina. Jasper llegó exactamente a la hora acordada. Al entrar en la casa, parecía inseguro, como si se sintiera un extraño en un espacio que antes consideraba suyo. «Gracias por recibirme», dijo entrando en el salón, donde Ruby lo esperaba. Ella asintió, señalando la silla que tenía enfrente. «Siéntate. Tenemos que hablar seriamente». Jasper se sentó, enderezando la espalda con tensión, en lugar de su habitual actitud relajada. «He estado pensando en nuestro último encuentro», empezó Ruby, decidida a no andarse con rodeos, «y en lo que dijiste sobre admitir los errores y perder. Dime sinceramente, Jasper, ¿realmente te arrepientes de tus actos o solo buscas una nueva forma de recuperar el control de la situación?» Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando al suelo. Luego levantó la vista, de frente, sin su arrogancia habitual. «Me he ganado tu desconfianza», dijo en voz baja. «Todo lo que he hecho en los últimos meses, incluso años, te ha dado motivos para pensar que soy un manipulador egoísta, y no puedo culparte por ello». Ruby esperó a continuar, sin mostrar ni apoyo ni escepticismo. «Pero sí, me arrepiento», continuó Jasper. «No solo de los últimos meses de lucha por la empresa, de los años en que te fui empujando a la sombra, atribuyéndome tu mérito y dando por sentadas tus contribuciones». «Por sentado», se rió amargamente. «Sabes, cuando empiezas a perder todo lo que tienes, tienes que replantearte tus valores. Techno Solutions está al borde de la quiebra. Los inversores exigen un reembolso. La reputación en la comunidad empresarial está arruinada. Todas esas conexiones en las que confiaba han desaparecido de repente. ¿Y has decidido volver a mí?». Ruby no pudo ocultar una nota de escepticismo. «No», Jasper negó con la cabeza. «No soy tan ingenuo como para pensar que volverías a aceptarme después de todo lo que ha pasado. He venido a aceptar mi responsabilidad, a admitir mis errores, y tal vez, si me lo permites, a empezar de nuevo». «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó Ruby. «Quiero trabajar contigo, no contra ti, no como supervisor, ni siquiera como socio, porque sé que no me lo merezco, sino como empleado, utilizando las habilidades que tengo: marketing, negociación, relaciones públicas, en las condiciones que considere justas». Ruby observó atentamente su expresión facial, su tono de voz y su lenguaje corporal. Con los años de convivencia, había aprendido a reconocer cuándo Jasper era sincero y cuándo estaba jugando. Ahora mismo parecía genuino, incluso vulnerable. «¿Y nuestra relación personal?», preguntó sin rodeos. Jasper sonrió con tristeza. «Mentiría si dijera que no te echo de menos, Ruby. Por lo nuestro, por lo que tuvimos al principio. Pero también soy consciente de que algunos puentes no se pueden reconstruir después de haberlos quemado. Estoy dispuesto a aceptar cualquier decisión que tomes, ya sea una cooperación profesional, sin relaciones personales, o una ruptura total de todos los lazos». Hubo una larga pausa. Ruby miró por la ventana el arce que habían plantado juntos la primera primavera después de comprar la casa. El árbol había crecido, se había hecho fuerte, había sobrevivido a varios inviernos duros. Y ella también. «Tengo una sugerencia», dijo por fin Ruby. «Pero antes de hacerla, necesito asegurarme de que eres plenamente consciente de la situación. Econova ya no es la empresa que conocías. He cambiado no solo la estructura de gestión, sino la propia filosofía del negocio. Si vuelves, tendrás que aceptar esos cambios, no intentar restablecer el orden anterior». «Entiendo», asintió Jasper. «Y estoy dispuesto a aprender un nuevo enfoque». «Bien», Ruby respiró hondo. «Esta es mi oferta. 3 meses de prueba. Trabajarás para Econova como consultor de marketing, sin cargo directivo. Durante este tiempo, evaluaremos tu contribución y tu capacidad para trabajar dentro del equipo, no por encima de él. Si todo va bien, hablaremos de tu puesto permanente en la empresa». Jasper consideró la oferta durante unos segundos y luego asintió con decisión.
Me parece justo. Aceptaré las condiciones. Hay una cosa más, añadió Ruby. Transparencia total, sin agendas ocultas, sin manipulación. A la primera señal del antiguo comportamiento, nuestra cooperación cesará de inmediato, sin segundas oportunidades. Lo entiendo, dijo Jasper con seriedad, y acepto esas condiciones. Ruby estudió su rostro unos segundos más y luego asintió. Bien, puedes empezar la semana que viene. Te presentaré al equipo como nuevo asesor. Terminaron la reunión con un apretón de manos formal, un gesto que simbolizaba la nueva calidad empresarial de su relación. Cuando Jasper se marchó, no había nada de su antigua confianza en sí mismo, ni de su reciente depresión en su andar, solo la serena determinación de un hombre al que se le había dado la oportunidad de redimirse. Ruby se quedó sola en la casa vacía, preguntándose si había tomado la decisión correcta. El tiempo lo diría. La primera semana de Jasper en su nuevo trabajo transcurrió sin incidentes. Llegó a la oficina antes que los demás. Se marchó más tarde que la mayoría del personal y se lanzó de cabeza a estudiar las estrategias de marketing actuales de Econova. Para sorpresa de Ruby, no trató inmediatamente de introducir sus ideas o criticar los enfoques existentes, sino que escuchó, hizo preguntas, analizó. Los empleados, que al principio desconfiaban de su regreso, empezaron a relajarse al ver su genuino deseo de entender la nueva cultura corporativa y hacer una contribución positiva. Especialmente notable fue su interacción con el Departamento de Investigación, un grupo al que antes había ignorado a menudo. Jasper pasaba ahora horas en los laboratorios intentando comprender los aspectos técnicos de los nuevos desarrollos para poder presentarlos con más eficacia a posibles clientes e inversores. Al final de la segunda semana, había preparado un análisis preliminar de la estrategia de marketing de Ecocon y se lo había presentado a Ruby. He analizado los mercados objetivo y los socios potenciales, explicó Jasper mientras mostraba la presentación a Ruby en su despacho. Y veo tres áreas principales para la implantación inicial: las empresas energéticas, los fabricantes de electrónica y la industria del automóvil. Ruby escuchó atentamente y observó cómo había cambiado su enfoque. Jasper solía pensar sobre todo en beneficios rápidos y contratos a corto plazo. Ahora su presentación se centraba sobre todo en el largo plazo y el impacto medioambiental de la tecnología. Es un buen análisis, reconoció cuando terminó. Me gusta especialmente la idea de asociarnos con empresas energéticas de países en desarrollo. Podemos ayudarles a construir redes más eficientes, sin grandes inversiones en infraestructuras. Jasper asintió, claramente satisfecho con su valoración. Me pareció que estaba en consonancia con la nueva visión de Econova. Tecnología que ayuda al planeta, no solo que genera beneficios. Así es, confirmó Ruby. Seguid trabajando en ello. Y haz que Ted, de Quantum Computing, participe. Sus modelos pueden ofrecer predicciones más precisas sobre el ahorro de energía en distintos climas. Lo haré, aceptó Jasper. Ya he concertado una reunión con él para mañana. Cuando se marchó, Ruby se recostó en la silla y reflexionó sobre los cambios que se habían producido. Jasper lo había intentado de verdad, eso era evidente. ¿Pero era suficiente para recuperar la confianza? ¿Y qué significaba para su relación personal? La última pregunta era la que más le preocupaba. A pesar de todo el dolor y los desacuerdos, todavía había un vínculo entre ellos. A veces, al ver a Jasper trabajar con el equipo o escuchar sus nuevas ideas, se encontraba a sí misma añorando los tiempos en que no solo habían sido socios comerciales, sino también una pareja cariñosa. Sin embargo, Ruby estaba decidida a no forzar la situación. Reconstruir la confianza en el ámbito profesional era el primer paso. Todo lo demás, si lo demás iba a suceder, debía desarrollarse de forma natural. Al final del primer mes de prueba, los progresos eran evidentes. Jasper se había integrado con éxito en la nueva estructura de Econova. Había encontrado puntos en común con empleados clave y había preparado una estrategia de marketing global para Ecocon que había recibido la aprobación tanto de Ruby como del Consejo de Administración. Además, sus contactos en el mundo empresarial, que no se habían quemado durante su guerra corporativa, empezaron a beneficiarse. Varias grandes empresas manifestaron su interés por probar la nueva tecnología en cuanto estuviera lista para su aplicación comercial. Las cosas iban sobre ruedas, quizá demasiado. Ruby no podía librarse de una ligera preocupación. ¿Había cambiado realmente Jasper
¿O se trataba solo de otra máscara que se había puesto para alcanzar sus objetivos? La respuesta llegó inesperadamente, de una forma que ella no podía prever. Durante una de sus reuniones habituales con posibles inversores, Jasper estaba presentando Ecocon a un grupo de inversores de capital riesgo. En mitad de la presentación, uno de ellos hizo una pregunta que podría haberlo cambiado todo. Señor Huxley, dada su experiencia en el sector, ¿no cree que la tecnología de Ecocon debería licenciarse a un número limitado de empresas? Maximizaría los beneficios y le daría más control sobre la aplicación. Ruby se tensó. Era exactamente el enfoque que había favorecido el antiguo Jasper. Licencias exclusivas, elevados cánones, distribución limitada de la tecnología para obtener el máximo beneficio. Un enfoque que había invertido en la nueva estrategia de Econova, apostando por la adopción generalizada y la accesibilidad de sus desarrollos. Jasper sonrió, pero no la sonrisa de tiburón que Ruby recordaba de negociaciones anteriores. Es una pregunta interesante, señor Rodríguez. Efectivamente, la lógica empresarial convencional sugeriría este camino. Sin embargo, la política de Econova ha cambiado. Miró brevemente a Ruby. Y debo decir que es un cambio a mejor. Creemos que la tecnología de Econova tiene el potencial de reducir significativamente el consumo de energía a escala mundial. Limitar su difusión en aras del beneficio a corto plazo sería miope. Ruby no pudo ocultar su sorpresa. Jasper no se limitaba a repetir la nueva política de la empresa. Hablaba como si realmente creyera en ella. Eso no significa que no protejamos nuestros intereses, continuó Jasper. Nuestro modelo de licencias garantiza una compensación justa por el uso de la tecnología. Pero nuestro objetivo es la máxima adopción, no el máximo beneficio por licencia. A la larga, volvió a mirar a Ruby, no solo es ético, sino también más rentable. Al terminar la reunión, cuando los inversores habían abandonado el edificio, Ruby se acercó a Jasper. Hoy me has sorprendido. Antes habrías aceptado la oferta de una licencia exclusiva. Jasper se encogió de hombros. Antes hacía muchas cosas de otra manera, no siempre de la forma correcta. ¿De verdad crees en la nueva filosofía de Econova? ¿O solo dices lo que quiero oír? La miró fijamente. Sabe, he tenido muchas conversaciones con los ingenieros, con los investigadores, a lo largo de las semanas. He visto su entusiasmo cuando hablan del impacto potencial de Ecocon en el medio ambiente, en la vida de la gente de regiones con acceso limitado a la electricidad. Hizo una pausa. Y me di cuenta de que el dinero no es la única medida del éxito. Quizá ni siquiera la más importante. Ruby estudió su rostro, buscando signos de falta de sinceridad, pero no encontró ninguno. Algo ha cambiado en ti, Jasper, dijo en voz baja. Todo ha cambiado, Ruby, respondió él con sencillez. Aquella noche, de camino a casa, Ruby pensó en su conversación. Quizá Jasper estaba cambiando de verdad. O tal vez siempre había sido capaz de más de lo que ella había supuesto en los últimos años de su matrimonio. En cualquier caso, empezaba a creer que su nueva asociación podía funcionar, por el bien de Econova y quizá de ellos mismos. Cuando el periodo de prueba de 3 meses llegó a su fin, no cabía duda del valor profesional de Jasper para la empresa. Su estrategia de marketing ya estaba dando frutos. Los pedidos previos a la EcoCon superaban las previsiones más optimistas y las asociaciones internacionales que había ayudado a establecer estaban abriendo nuevos mercados para todas las tecnologías de Econova. Había llegado el momento de tomar una decisión sobre su papel permanente en la empresa. Ruby concertó una reunión en el mismo Bluebird Café donde Hazel y ella habían discutido una vez un plan para recuperar el control de Econova. Jasper llegó puntual, impecablemente vestido como siempre, pero sin el lujo ostentoso que antaño había considerado un atributo necesario de un hombre de negocios de éxito. Así que dijo mientras ordenaban, han pasado 3 meses. ¿Cuál es su veredicto? Ruby sonrió. Ya sabes la respuesta, Jasper. Tu trabajo ha sido excepcional. El equipo te acepta, los resultados hablan por sí solos. Me gustaría ofrecerte un puesto permanente como director de marketing y comunicaciones. A Jasper se le iluminó la cara, pero enseguida recuperó la calma. Agradezco la oferta y la acepto encantado. Pero tenemos que hablar de otra cosa, continuó Ruby. Nuestra relación personal. Jasper se tensó. Te escucho.
He pensado mucho en nosotros durante estos meses, en lo que salió mal y en lo que podríamos haber hecho de otra manera, dijo Ruby lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Y he llegado a la conclusión de que nuestro matrimonio estaba condenado no por falta de amor, sino por un desequilibrio de poder y respeto. Jasper asintió sin interrumpirla. Dejaste de verme como una compañera en igualdad de condiciones, continuó Ruby. Y yo dejé que me marginaras en lugar de defenderte. Los dos cometimos errores. Estoy de acuerdo, dijo Jasper en voz baja. Y lamento cada minuto que te hice sentir menos valiosa de lo que eres. Ruby respiró hondo. No estoy preparada para reanudar nuestra relación, Jasper. Han pasado demasiadas cosas, se ha roto demasiada confianza, pero estoy lista para empezar de nuevo. Como amigos, como colegas, y ver a dónde nos lleva. Jasper parecía a la vez decepcionado y esperanzado. Esto es más de lo que me atrevía a esperar. Gracias, Ruby. No me lo agradezcas, sonrió ligeramente. Te has ganado esta segunda oportunidad por tus acciones. No la desaproveches. Terminaron de comer en un cómodo silencio, hablando de los planes de futuro de Econova y de las nuevas tecnologías que Ruby pensaba desarrollar. Por primera vez en mucho tiempo, no había entre ellos tensión competitiva ni rencor por la traición, solo una tranquila aceptación del nuevo estado de su relación. 6 meses después, Econova se había convertido en uno de los líderes de la tecnología ecológica. La EcoCon se estaba aplicando con éxito en sectores que iban desde la energía a la electrónica. El equipo de Ted Lynch había hecho grandes avances en la computación cuántica para la modelización medioambiental, y el nuevo campo de los materiales biodegradables prometía otra revolución tecnológica. Ruby y Jasper trabajaban codo con codo, cada uno en su campo, pero con una visión compartida del futuro de la empresa. Su relación personal se reconstruye poco a poco, no como pareja romántica, al menos de momento, sino como amigos que respetan el talento y los logros del otro. En el aniversario de la fundación de Econova, la empresa organizó una celebración en un gran complejo ecológico construido con su propia tecnología. Empleados, socios, inversores, todos se reunieron para celebrar un éxito que superó las expectativas más descabelladas. En el punto álgido de la velada, Jasper encontró a Ruby en la terraza, donde disfrutaba de un raro momento de silencio, contemplando las luces de Bloomington. «Ahí estás», dijo acercándose con 2 copas de champán. «¿Escondiéndote de tu propio triunfo?» Ruby aceptó la copa con una sonrisa de agradecimiento. «Solo me tomo un pequeño descanso. A veces me cuesta creer que lo hayamos conseguido». «Lo hicisteis», corrigió Jasper. «Econova es hoy tu visión, tu trabajo, tu liderazgo. Me alegro de formar parte de ello». Ruby negó con la cabeza. «No restes importancia a tu contribución. Sin tu talento para convencer a la gente y crear alianzas, no habríamos alcanzado este éxito tan rápidamente». Jasper levantó la copa. «Por unas alianzas más fuertes que la competencia. Por las asociaciones basadas en el respeto», añadió Ruby, chocando su copa con la de él. Estaban uno al lado del otro, mirando la ciudad, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre el camino que habían recorrido y las oportunidades que tenían por delante. Ruby pensó en todo lo que había cambiado en este año, en la empresa, en Jasper, en ella misma. No sabía qué depararía el futuro a su relación personal. Tal vez seguirían siendo solo amigos y colegas. Tal vez con el tiempo, los viejos sentimientos se reavivarían de una forma nueva y más sana. Pero de una cosa estaba segura. Nunca más permitiría que nadie, ni Jasper ni nadie, le hiciera sombra o disminuyera sus logros. Ruby Huxley, creadora de una tecnología revolucionaria, líder de una empresa innovadora, una mujer que no temía luchar por lo que era suyo por derecho, había encontrado por fin su voz y su lugar.